¿Quién creó la Biblia? La verdad detrás de su origen. La Biblia, un libro que ha trascendido el tiempo, las culturas y las civilizaciones. Se estima que es el libro más leído, traducido y distribuido de la historia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién la creó? ¿Fue escrita por un solo autor o es el resultado de múltiples manos? Hoy exploraremos el verdadero origen de la Biblia, basándonos en datos históricos y lo que el propio texto sagrado nos revela. El origen divino y humano de la Biblia. Para muchos creyentes, la respuesta es simple. Dios es el autor de la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que significa que aunque fue escrita por personas, su contenido proviene de la inspiración divina. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, la Biblia no fue escrita por una sola persona ni en un solo momento. La Biblia es una colección de 66 libros en su versión protestante y 73 en la versión católica. Se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores diferentes en distintos contextos históricos y lugares del mundo antiguo. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, también conocido como las Escrituras Hebreas, contiene los libros sagrados del judaísmo. Estos libros fueron escritos principalmente en hebreo, con algunas secciones en arameo. Los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá, son atribuidos tradicionalmente a Moisés. Estos incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y narran la creación del mundo, la historia de los patriarcas y las leyes dadas al pueblo de Israel. Sin embargo, los historiadores creen que estos textos pudieron haber sido escritos o editados por múltiples autores a lo largo del tiempo. Además de Moisés, encontramos otros personajes clave en la redacción del Antiguo Testamento, como David y Salomón, quienes escribieron muchos de los salmos y proverbios, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes dejaron escritos sobre la relación de Dios con su pueblo, Esdras y Nehemías, quienes recopilaron y preservaron textos históricos tras el exilio de Babilonia. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, aproximadamente entre el año 50 y 100 después de Cristo. A diferencia del Antiguo Testamento, fue escrito principalmente en griego koiné, la lengua común de la época. Los principales autores del Nuevo Testamento incluyen los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes relataron la vida y enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo, quien escribió 13 de las cartas o epístolas dirigidas a diferentes iglesias y discípulos. Pedro, Santiago, Judas y Juan, quienes también escribieron cartas a las primeras comunidades cristianas. Juan el apóstol, quien escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en un período mucho más corto, aproximadamente 50 años, y sus textos fueron ampliamente copiados y distribuidos en las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo se recopiló y formó la Biblia? La Biblia no nació como un solo libro, sino como una colección de escritos sagrados. Durante siglos, los textos fueron copiados, leídos en las sinagogas y discutidos por teólogos y líderes religiosos. El Antiguo Testamento fue establecido principalmente por el pueblo judío, quienes reconocieron ciertos libros como inspirados por Dios. Para el siglo I después de Cristo, ya existía un consenso sobre cuáles libros debían considerarse sagrados. En cuanto al Nuevo Testamento, su proceso de formación
fue más complejo. No todas las cartas y evangelios fueron aceptados de inmediato. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían muchos escritos religiosos, pero la Iglesia primitiva seleccionó aquellos que tenían mayor autoridad apostólica y coherencia doctrinal. Fue en el siglo IV cuando el canon bíblico quedó definido en los concilios de Hipona, 393 d.C., y Cartago, 397 d.C., donde se confirmó la lista de los libros inspirados que conocemos hoy. ¿Por qué se considera la Biblia la palabra de Dios? Aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, sus autores afirman haber sido guiados por el Espíritu Santo. En 2 Pedro 1:21 se dice: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Además, la Biblia contiene cientos de profecías cumplidas, lo que muchos consideran una prueba de su inspiración divina. Entre ellas se encuentran las profecías sobre el Mesías, escritas siglos antes de la llegada de Jesús; la destrucción de Jerusalén, predicha en el Antiguo Testamento y confirmada en la historia; el destino de imperios como Babilonia, Persia y Roma, mencionados en los libros proféticos. Entonces, ¿quién creó la Biblia? La respuesta es compleja. Desde un punto de vista humano, fue escrita por profetas, reyes, apóstoles y discípulos a lo largo de los siglos. Desde una perspectiva espiritual, los creyentes afirman que fue inspirada por Dios y preservada a través del tiempo para guiar a la humanidad. Lo que es innegable es su impacto en la historia, la cultura y la fe de millones de personas. Un libro que ha sido perseguido, defendido, estudiado y amado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte y darle a like para más contenido como este. Tu apoyo nos motiva a seguir avanzando, para seguir enseñando de la palabra de Dios y que nuestros hermanos puedan tener un lugar donde poder venir.